Hoy vamos a analizar un caso aterrador que te dejará impactado. Así que mira este video hasta el final. Lo que comenzó como un día ordinario rápidamente se transformó en algo mucho más siniestro. Cuando la policía se acercó al almacén en cuestión, fueron inmediatamente golpeados por un hedor pútrido y abrumador que impregnaba el aire. En el momento en que los oficiales abrieron de golpe las puertas de la unidad, se encontraron con una escena profundamente perturbadora. Esparcidos entre varias pertenencias personales había varios contenedores grandes. Entre ellos se encontraba una nevera portátil de alta resistencia, meticulosamente envuelta en capas de plástico, una gran bolsa de lona azul y una pequeña maleta de mano. Siguiendo estrictos protocolos forenses, los investigadores de la escena del crimen retiraron con cuidado cada contenedor de la unidad. Los contenedores fueron luego transportados a la oficina del médico forense para un examen más detallado. El proceso de desenvolver e inspeccionar el contenido tomó horas agotadoras, mientras los especialistas forenses trabajaban meticulosamente para preservar hasta el más mínimo indicio de evidencia oculta entre las capas de plástico y tela. Cuando se retiraron las últimas capas, se reveló la aterradora verdad. El cuerpo en el interior fue identificado oficialmente como perteneciente a Manishe Starren. Queridos espectadores, tenemos las mejores historias de crímenes en nuestro canal. Para no perdérselas, asegúrense de suscribirse y, por favor, denle me gusta al video. Lo que comenzó como una investigación común se ha convertido ahora en un verdadero documental. Contará la historia de Manishe Starren, quien nació el 23 de mayo de 1989. Hay poca información pública disponible sobre sus primeros años, su crianza o el entorno en el que creció. Sigue sin estar claro si pasó su infancia en St. Paul, condado de Ramsey, Minnesota, o si se trasladó allí más tarde en la vida. Lo que sí se sabe es que para el año 2023, a la edad de 34 años, Manishe era madre soltera de 3 hijos, cada uno de un padre diferente. Residía en un modesto apartamento de 2 habitaciones en la calle 1428 de St. Paul, luchando por mantener a sus hijos mientras enfrentaba sus propias batallas personales. Las relaciones pasadas de Manishe estaban envueltas en misterio, y no existía registro público que indicara si alguna vez había estado casada. Conocidos y personas que habían tenido interacciones breves con ella la describían como una mujer con una calidez contagiosa, alguien cuya amabilidad y paciencia dejaban una huella en todos los que la conocían. Amigos y vecinos la recordaban como una persona que siempre encontraba tiempo para sonreír, incluso en momentos difíciles, y que era conocida por su optimismo inquebrantable a pesar de las adversidades que enfrentaba. Su amor por sus hijos era evidente en la forma en que hablaba de ellos, incluso mientras en privado luchaba contra un demonio interno. A pesar de estas cualidades admirables, Manishe enfrentaba profundas luchas personales, incluidas cuestiones de salud mental y una batalla contra la adicción a las drogas. Estos desafíos habían comenzado a afectar gravemente su vida y, lo que era más crítico, su capacidad para proporcionar un entorno estable y seguro para sus hijos. Hubo periodos en los que intentó cambiar las cosas, buscando terapia y expresando su deseo de asistir a un programa de rehabilitación de drogas, pero sus esfuerzos a menudo fracasaban, dejando a quienes estaban más cerca de ella preocupados por su bienestar. Luego llegó un punto de inflexión, un evento que desencadenaría una reacción en cadena de alarmantes acontecimientos. La llamada telefónica del 1 de mayo de 2023. Esa mañana, el Departamento de Policía de St. Paul recibió una llamada de auxilio del padre de Manishe. Su voz estaba llena de inquietud mientras informaba que su hija estaba desaparecida. Conocida por su familia y amigos cercanos como Manny, Manishe había hablado con él por última vez el 18 de abril de 2023. Durante su última conversación, ella se mostró angustiada, paranoica y con un miedo inusual. Había mencionado que temía a alguien. Su padre creía que era un novio, pero se negó a dar más detalles. Lo que empeoró la situación fue que no se había presentado en el centro de rehabilitación donde estaba programada para registrarse. Esta ausencia
sumada a su actitud temerosa, llevó a su padre a creer que algo estaba seriamente mal. Respondiendo a la urgencia de la situación, los oficiales comenzaron de inmediato la búsqueda de Manijé. Su primera parada fue su apartamento, pero no había señales de ella. No había evidencias inmediatas de entrada forzada o de un acto criminal, pero su ausencia resultaba inquietante. Los investigadores entonces se pusieron en contacto con personas relacionadas con ella, empezando por el padre de uno de sus hijos. Al ser interrogado, él reveló que tampoco había tenido noticias de Manijé en un tiempo inusualmente largo. Por lo general, ella daba prioridad a mantenerse en contacto, especialmente en lo relacionado con su hijo. Él enfatizó que era extremadamente extraño que pasara más de 8 horas sin comunicarse con él, ya que era muy meticulosa para garantizar el bienestar de su hijo. Su última conversación había sido el 21 de abril de 2023, pero después de eso, ella guardó silencio. El hombre también reveló que a menudo se comunicaba desde diferentes números de teléfono, probablemente debido a la inestabilidad financiera que le impedía mantener un plan telefónico fijo. Los investigadores entonces dirigieron su atención a sus vecinos. Una vecina, en particular, recordó un hecho perturbador. Había visto a Manijé con heridas visibles, un ojo morado y marcas rojas en el cuello. Aunque la fecha exacta de lo ocurrido no estaba clara, la vecina recordaba vívidamente el incidente. Preocupada, se había acercado a Manijé para preguntarle si había sido lastimada. Con cierta vacilación, Manijé admitió que había sido agredida. Sin embargo, a pesar de la insistencia de la vecina para que lo denunciara a las autoridades, Manijé se negó, temiendo que involucrar a la policía solo empeorara la situación. Esta revelación profundizó el misterio, dibujando la imagen de una mujer atrapada en una situación peligrosa pero demasiado asustada para pedir ayuda. Más indagaciones llevaron a los detectives hasta el administrador del complejo de apartamentos donde vivía Manijé. El administrador proporcionó información crucial. Manijé tenía un novio llamado Joe, que visitaba con frecuencia su apartamento, aunque no figuraba en el contrato de arrendamiento. El administrador, percibiendo algo preocupante en la relación, había tomado nota mental de la presencia de ese hombre. Luego facilitó a los investigadores un número de teléfono asociado con Joe. Con esta pista en mano, los investigadores descubrieron rápidamente la identidad detrás del número. Un hombre de 40 años llamado Joseph Steve Jorgensen. Al mostrar una fotografía de Jorgensen al administrador, recibieron la confirmación. Este era, efectivamente, el hombre conocido como Joe, el novio de Manijé. Esto marcó un avance significativo en el caso. Los investigadores ahora se enfrentaban a la posibilidad de que Joe hubiera tenido un papel en la desaparición de Manijé. Justo cuando los investigadores comenzaban a armar una línea de tiempo, surgió otro avance, uno que cambiaría el curso de la investigación. El 24 de mayo de 2023, el administrador de un complejo de apartamentos vecinos se puso en contacto con los detectives con un hallazgo crucial. Se había encontrado una grabación de vigilancia del 21 de abril de 2023. En las imágenes de vigilancia recuperadas del complejo, se veía a Manijé saliendo de su apartamento visiblemente angustiada. Su postura era tensa, sus movimientos vacilantes y su rostro mostraba una expresión de miedo. Apenas unos momentos después, Jorgensen, su novio, aparecía en pantalla siguiéndola con paso decidido. Lo que los investigadores vieron en la grabación les provocó un escalofrío. El video, de baja calidad, mostraba a Manijé involucrada en lo que parecía ser una confrontación cerca de un vehículo oscuro. La imagen no era del todo clara, pero los movimientos sugerían angustia. En un momento dado, él parecía tirar de ella con fuerza hacia el vehículo. Después de esto, él la giraba bruscamente, sujetándola por el brazo y llevándola de vuelta al apartamento. El video confirmaba que esa fue la última vez que se vio a Manijé entrar en su vivienda en esa noche ominosa, en algún momento entre las 5:55 y las 6:06 de la tarde. Curiosamente, no existía más grabación que mostrara su salida posterior del lugar.
Los investigadores revisaron meticulosamente grabaciones adicionales y descubrieron un patrón inquietante. Entre el 21 y el 28 de abril de 2023, Jorgensen fue grabado entrando y saliendo del apartamento de Manijé en múltiples ocasiones. La revelación impactante llegó cuando las autoridades contaron el número exacto. Jorgensen había accedido al apartamento un asombroso total de 28 veces en solo una semana. Esto generó preocupación inmediata. ¿Por qué estaba haciendo tantas visitas y por qué no se había visto a Manijé desde el 21 de abril? Para agravar aún más la situación, la administración del edificio confirmó un detalle fundamental. Manijé poseía solo un juego de llaves de su vivienda. Sin embargo, las grabaciones mostraban a Jorgensen abriendo la puerta cada vez que entraba, lo que probaba que estaba en posesión de una llave. Cómo la obtuvo seguía siendo una pregunta urgente, pero sus implicaciones eran escalofriantes. Mientras los investigadores continuaban armando el creciente rompecabezas, la urgencia por encontrar a Manijé se intensificaba. La siguiente pista importante surgió de las imágenes de seguridad fechadas el 28 de mayo de 2023. Exactamente a las 4:55 de la tarde, Jorgensen fue captado saliendo del apartamento cargando 2 bolsas de lona y una gran maleta. El video, de baja calidad, lo mostraba cargando las bolsas en la parte trasera de una camioneta oscura con matrícula visible de Minnesota, antes de subirse al asiento del conductor y marcharse apresuradamente. Una investigación más profunda sobre el registro del vehículo reveló que estaba a nombre de un hombre que vivía en un complejo de apartamentos en el 89 de Century Avenue en Maplewood. Los investigadores localizaron de inmediato a esta persona, ansiosos por descubrir si tenía alguna relación con Jorgensen o conocimiento sobre el paradero de Manijé. Mientras tanto, siguieron otra pista prometedora: un amigo de la familia. Al ser interrogado, el amigo aportó información valiosa sobre los hábitos de Manijé. Subrayó que, a pesar de sus luchas contra la adicción a las drogas y sus crisis personales, nunca pasaba sin comunicarse con alguien de su familia o de su círculo social. Esto hacía que su repentina desaparición fuera aún más alarmante. El amigo también relató una inquietante conversación telefónica que tuvo con Jorgensen en los días posteriores a la última vez que se vio a Manijé. Según él, Jorgensen afirmó que Manijé había salido un día a la tienda y nunca regresó. Las sospechas aumentaron aún más cuando Jorgensen intentó desviar la culpa hacia otra persona, un hombre llamado Cassell. Lo describió como un individuo amenazante y sospechoso que podría haberle hecho daño a Manijé. Sin embargo, el amigo de la familia consideró dudosa esta afirmación, ya que Jorgensen nunca antes había mencionado a este hombre en relación con Manijé. Además, Jorgensen interrumpió todo contacto con el amigo después de esa llamada, negándose a responder cualquier otra pregunta sobre la desaparición de Manijé. Este comportamiento, sumado a su falta de reporte de la desaparición, reforzó aún más las sospechas de los investigadores. Las abrumadoras pruebas señalaban a Jorgensen como una figura central en la desaparición de Manijé, y las autoridades se preparaban para intensificar su escrutinio sobre él. Decididos a descubrir la verdad, los agentes obtuvieron una orden para realizar un registro exhaustivo del apartamento de Manijé. Acompañados por el administrador del edificio, un oficial entró en la vivienda. El aire en el interior estaba cargado de una inquietante quietud, como si el tiempo se hubiera detenido tras una tragedia no contada. A medida que avanzaban por el apartamento, comenzaron a surgir detalles perturbadores. Cerca de una ventana del dormitorio, encontraron un marco de mosquitera tirado en el suelo. Había sido arrancado con fuerza, lo que sugería una posible pelea. En la sala de estar, un gran televisor estaba apoyado contra la pared con la pantalla destrozada en varios puntos. El administrador del edificio confirmó que ese daño no estaba presente antes de la desaparición de Manijé. En la cocina, los investigadores hallaron un microondas con el cristal roto. Aunque parecía que alguien había intentado limpiar los fragmentos, aún eran visibles rastros de vidrios diminutos. El hallazgo más inquietante, sin embargo, los esperaba en el dormitorio de Manijé.
Los agentes notaron de inmediato que la sábana de la cama había sido retirada parcialmente, dejando al descubierto una colchoneta de espuma debajo. Pero la colchoneta no estaba intacta. Alguien había recortado deliberadamente una gran sección de espuma. La pieza faltante planteaba preguntas alarmantes. ¿Qué se había retirado y por qué? Aún más perturbador era que en la parte inferior de la cama había manchas rojas. Aunque su origen aún no se confirmaba, las implicaciones eran profundamente inquietantes. Las impactantes revelaciones solo intensificaron la sensación de urgencia en torno a la misteriosa desaparición de Manijé, impulsando a los investigadores a profundizar en un laberinto creciente de pistas inquietantes y sucesos escalofriantes. Conscientes de la necesidad de un registro integral, las autoridades siguieron meticulosamente los protocolos legales para obtener una orden que les permitiera realizar una investigación forense en el apartamento de Manijé. La orden fue concedida oficialmente y ejecutada el 25 de mayo de 2023. Cuando los técnicos forenses entraron en la vivienda, se toparon de inmediato con un macabro hallazgo. Se encontraron grandes cantidades de sangre por todo el apartamento, en el sofá, acumulada en el suelo y salpicada en la zona de la cocina. Había señales evidentes de un intento apresurado de limpieza, lo que sugería que alguien había intentado desesperadamente borrar cualquier rastro de lo ocurrido dentro de esas paredes. La escalofriante realidad se hizo evidente. Alguien había sufrido una grave herida, o incluso podría haber perdido la vida en ese apartamento. Los análisis forenses posteriores confirmaron los peores temores de los investigadores. Las muestras de sangre recogidas coincidían con las de nadie más que Manijeh Starren. Con esta confirmación, el caso pasó de ser una investigación de persona desaparecida a algo mucho más oscuro, un posible homicidio. A medida que los detectives avanzaban, comenzaron a examinar los registros financieros de Manijeh con la esperanza de encontrar nuevas pistas. Pronto se reveló que ella recibía asistencia gubernamental a través del Programa de Transferencia Electrónica de Beneficios de Minnesota, EBT. Este sistema le permitía hacer compras de alimentos y, en algunos casos, retirar dinero en efectivo de forma limitada. Reconociendo la importancia de esta información, se obtuvo rápidamente una orden para revisar la actividad de la cuenta EBT de Manijeh. Lo que encontraron pintó un panorama aún más inquietante. A pesar de que Manijeh llevaba desaparecida desde el 21 de abril de 2023, las transacciones con su tarjeta EBT continuaron hasta bien entrado mayo. El 9 de mayo de 2023, Jorgensen utilizó la tarjeta EBT de Manijeh para retirar efectivo de un cajero automático en la estación Speedway ubicada en el 11 de Century Avenue North en Maplewood. Más tarde ese mismo día, usó la tarjeta en una tienda Dollar Tree en el 7150 Valley Creek Plaza en Woodbury. Sus compras eran notablemente sospechosas. Un cubo de limpieza, 2 cajas, toallas de papel, bolsas de basura, limpiador líquido, guantes de látex y toallitas desinfectantes. La variedad de artículos encendió inmediatamente las alarmas, ya que coincidían con materiales típicamente usados para limpiar una escena del crimen. 2 días después, el 11 de mayo de 2023, Jorgensen realizó otra transacción en la tienda Cub Foods de la calle Clarence en St. Paul, condado de Ramsey. Su frenesí de compras no terminó ahí. También visitó otra tienda Dollar Tree en la calle 10th Street North en Oakdale. Una vez más, sus compras incluían toallas de papel, más cajas y productos de limpieza, así como más toallitas desinfectantes. La compra repetida de suministros de limpieza sugería claramente que Jorgensen intentaba encubrir un delito. Complicando aún más la investigación, las autoridades descubrieron otro inquietante dato. Otra persona, identificada solo por las iniciales CTD, también había usado la tarjeta EBT de Manijeh. Este hallazgo amplió el alcance del caso, planteando dudas sobre si había más personas implicadas en la desaparición de Manijeh o si CTD era simplemente un participante involuntario. Los investigadores, plenamente conscientes ya de las actividades fraudulentas de Jorgensen, solicitaron una orden para acceder al historial de su cuenta.
Lo que encontraron fue profundamente incriminatorio. El 21 de abril de 2023, el mismo día en que se vio a Manigé por última vez, Jorgensen buscó el término jugular, yugular, una elección de palabras escalofriante que insinuaba conocimiento sobre lesiones fatales. El 1 de mayo de 2023, buscó: ¿qué hace la policía con un informe de persona desaparecida? Una consulta que sugería que estaba ideando cómo manejar las consecuencias de la desaparición de Manigé. El 3 de mayo de 2023, sus búsquedas se centraron en la autodefensa digital. Cómo borrar las cookies de un teléfono Android. Luego, el 27 de mayo de 2023, buscó cómo quitar el GPS de un patinete Lime. Esta búsqueda despertó sospechas. ¿Intentaba Jorgensen evitar el rastreo de ubicación? Tal vez lo más perturbador fue que, el 4 de junio de 2023, Jorgensen buscó cal para suelo. Los investigadores sabían bien el significado de este término. La cal se usa comúnmente en tratamientos de tierra, pero también es conocida por su capacidad para acelerar la descomposición y neutralizar el olor de la materia orgánica en descomposición. Las implicaciones eran aterradoras. Con pruebas abrumadoras acumulándose contra Jorgensen, las fuerzas del orden pusieron su mirada en su residencia. Una orden de registro fue obtenida rápidamente para inspeccionar su apartamento, y los oficiales se prepararon para lo que podría ser un encuentro volátil. El 26 de junio de 2023, un equipo SWAT fue desplegado para ejecutar la orden de registro. Al llegar al apartamento de Jorgensen, la tensión era máxima. En el momento en que los oficiales llamaron y anunciaron su presencia, Jorgensen reaccionó con una inmediata rebeldía. En lugar de obedecer, corrió a su dormitorio y se atrincheró dentro. En una escalada impactante y aterradora de los acontecimientos, para horror de los oficiales del SWAT y de los transeúntes, Jorgensen prendió fuego dentro de su apartamento, intensificando aún más la ya volátil situación. Las llamas, alimentadas por su desesperada resistencia, enviaron un denso humo que se extendía por el espacio confinado, aumentando el riesgo para todos los presentes. El equipo SWAT, consciente de la gravedad del momento, actuó con extrema cautela mientras avanzaban para reducirlo. Se desató una lucha feroz y caótica, con Jorgensen combatiendo contra los oficiales con una agresión alarmante. Su resistencia fue feroz. Arañó, pateó e incluso intentó arrebatar un arma de fuego a uno de los oficiales, incrementando el peligro ya inmenso. Fueron necesarios varios oficiales para finalmente someterlo, poniendo fin a la violenta confrontación. Una vez inmovilizado, Jorgensen fue trasladado rápidamente al Hospital Regions para una evaluación médica inmediata. Las autoridades querían asegurarse de que cualquier posible lesión que hubiera sufrido durante su resistencia fuera debidamente evaluada. Además, buscaban evaluar su estado mental, ya que su comportamiento errático, combinado con la brutal naturaleza del caso, sugería la posibilidad de problemas de salud mental subyacentes que podrían haber influido en sus acciones. Para sorpresa de los oficiales, Jorgensen no estaba solo en el apartamento. Otras 2 personas estaban presentes en el momento de su arresto. Una era una mujer no identificada que mostraba signos perturbadores de abuso físico. Su cuerpo estaba cubierto de múltiples moretones y arañazos, y profundas marcas rojas rodeaban su cuello, indicando un historial de estrangulamiento. Cuando la policía la interrogó, la mujer hizo una revelación escalofriante. Jorgensen la había estrangulado, y en un momento le susurró palabras amenazantes al oído. «Los vecinos no te escucharán gritar». Esta inquietante declaración pintó un cuadro aterrador del alcance de la brutalidad de Jorgensen. El segundo individuo era el compañero de cuarto de Jorgensen, un hombre que había optado por refugiarse en su dormitorio durante el enfrentamiento con el equipo SWAT. El compañero no opuso resistencia cuando los oficiales lo detuvieron. Más tarde, en una entrevista en el Departamento de Policía de St. Paul, reveló detalles cruciales sobre el ambiente dentro del apartamento. Explicó que sufría una lesión cerebral traumática que le había dejado sin sentido del olfato,
un hecho que más tarde adquiriría importancia. Además, describió sus interacciones limitadas con Jorgensen, citando su exigente horario laboral de lunes a viernes como la razón de su mínima participación en las actividades de su compañero. Insistió en que tenía poco conocimiento de los frecuentes visitantes o de las acciones ilícitas de Jorgensen. A medida que los detectives continuaban la investigación, centraron su atención en otra figura clave: ZD, un asociado cercano de Jorgensen. Los investigadores habían observado previamente a ZD utilizando la tarjeta EBT de Manigé, lo que llevó a citarlo para un interrogatorio. Durante la entrevista, ZD reveló que solo había visto a Manigé una o dos veces y que no tenía una relación cercana con ella. Cuando preguntó por su paradero, Jorgensen le dijo que había sido ingresada en un centro de salud mental. ZD también afirmó que Jorgensen le había entregado personalmente la tarjeta EBT de Manigé junto con el PIN, lo que le hizo suponer que tenía permiso para usarla. Mientras los oficiales continuaban sus esfuerzos por reconstruir los últimos movimientos conocidos de Manigé, hablaron con el administrador del edificio donde vivía Jorgensen. El administrador relató una serie inquietante de eventos que comenzó a mediados de mayo. Alrededor del 15 o 16 de mayo de 2023, varios residentes comenzaron a presentar quejas por un hedor repulsivo que emanaba del apartamento de Jorgensen. Era como, ya sabes, leche agria mezclada con un pañal de bebé. Era un olor realmente fuerte e insoportable, recordó el administrador. El olor era tan abrumador que impregnaba todo el edificio, causando gran preocupación entre los residentes. Cada vez más inquietos, el administrador y un empleado de mantenimiento intentaron entrar al apartamento de Jorgensen el 18 de mayo de 2023 para investigar el origen del olor. Sin embargo, sus intentos fueron recibidos con una hostilidad agresiva. Jorgensen les gritó verbalmente, negándose a permitirles el acceso. Bloqueó físicamente la entrada a un dormitorio específico que, según sus observaciones, parecía ser precisamente la fuente del hedor pútrido. Sospechando, pero sin querer escalar más la situación en ese momento, el administrador informó a Jorgensen y a su compañero de cuarto que debían limpiar el apartamento en el plazo de una semana. Poco después de este encuentro, el administrador y el empleado de mantenimiento observaron algo que les heló la sangre. Vieron a Jorgensen luchando por cargar y arrastrar varios grandes bolsos de lona negros fuera del apartamento. La imagen fue tan inquietante que intercambiaron comentarios sombríos sobre la posibilidad de que Jorgensen estuviera deshaciéndose de un cadáver. Sus sospechas fueron suficientes para afianzar la creencia de que algo verdaderamente siniestro había ocurrido dentro de ese apartamento. Actuando sobre estas revelaciones, la Unidad de Servicios Forenses del Departamento de Policía de St. Paul realizó un extenso registro del apartamento de Jorgensen. Lo que descubrieron confirmó los peores temores de los investigadores. Se encontraron pruebas de sangre en múltiples lugares, fortaleciendo la creciente creencia de que el caso había derivado hacia un homicidio. El hallazgo más incriminatorio fue un gran charco de sangre en el armario de la entrada, precisamente en el área identificada como la fuente del olor fétido. Los investigadores señalaron que la sangre se había filtrado a través de la alfombra y hacia la base de esta. Además, se encontró sangre en el armario donde Jorgensen había intentado iniciar el fuego, lo que indicaba aún más la magnitud de sus desesperados intentos por destruir pruebas. Los investigadores documentaron meticulosamente la escena del crimen, observando el inquietante nivel de premeditación evidente en sus acciones. Mientras el equipo forense ampliaba su búsqueda en el apartamento, encontraron 2 llaves de candado ocultas entre las pertenencias personales de Jorgensen. Estas llaves más tarde resultarían ser un vínculo crucial para desentrañar los macabros detalles del caso. Una revisión de los registros telefónicos de Jorgensen reveló un hallazgo escalofriante. El 18 de mayo de 2023, su teléfono registró una señal de ubicación cerca de un almacén ubicado en 881 Weir Drive en Woodbury. Una investigación más profunda reveló que alguien utilizando el nombre del compañero de cuarto de Jorgensen había comenzado a alquilar una unidad de almacenamiento en esa instalación
el 5 de mayo de 2023. El código de acceso asignado a esta unidad se usó exactamente en el mismo momento en que el teléfono de Jorgensen había sido detectado en la zona. Las pruebas circunstanciales sugerían que Jorgensen probablemente había utilizado esta unidad para ocultar más pruebas incriminatorias. Conscientes de la importancia de esta revelación, los investigadores se movieron rápidamente para obtener una orden de registro de la unidad de almacenamiento. El 28 de junio de 2023, apenas 2 días después del arresto de Jorgensen, agentes de la ley se dirigieron a las instalaciones de almacenamiento. Al acercarse a la unidad designada, fueron recibidos con un hedor pútrido y abrumador, uno que investigadores experimentados reconocieron de inmediato como el olor de carne en descomposición. Una de las llaves recuperadas del apartamento de Jorgensen parecía coincidir con uno de los candados que aseguraban la unidad. Pero al final, los investigadores tuvieron que recurrir a cortar ambos candados para acceder. En el momento en que las puertas de la unidad se abrieron, los oficiales se enfrentaron a una visión profundamente inquietante. Dentro, apilados entre varios objetos personales, había varios contenedores grandes. Una nevera portátil de alta resistencia envuelta meticulosamente en plástico, una bolsa de lona azul y una pequeña maleta de mano. El equipo forense notó rápidamente que una de las bolsas coincidía estrechamente con el equipaje que Jorgensen había sido captado en imágenes de vigilancia retirando del apartamento de Maniheg semanas antes. Además, sobre la nevera encontraron un contenedor verde lleno de artículos de limpieza idénticos a los que Jorgensen había comprado previamente. Los artículos incluían toallitas desinfectantes, guantes de goma y rollos del mismo tipo de plástico utilizado para envolver las partes del cuerpo encontradas en los contenedores. Siguiendo un estricto protocolo forense, los investigadores retiraron cuidadosamente los contenedores de la unidad y los transportaron a la oficina del médico forense. El hedor de la descomposición se intensificaba a medida que se manipulaba cada pieza de evidencia. Al llegar, se realizó una exploración por rayos X del contenido antes de que tuviera lugar cualquier examen físico. Los escaneos confirmaron los peores temores de los investigadores. Dentro de las neveras y las bolsas había restos humanos, almacenados en capas de plástico. La oficina del médico forense del condado de Ramsey emprendió la ardua tarea de realizar una autopsia completa. El torso, que fue lo primero en ser desenvuelto, estaba atado y colocado dentro de múltiples bolsas de basura, reforzando el enfoque meticuloso utilizado para ocultar los restos. Luego, se examinó la cabeza, revelando capas de plástico firmemente envueltas alrededor de ella. Por último, las extremidades restantes fueron extraídas de la bolsa de lona, igualmente encerradas en grueso plástico. El proceso de desenvolver tomó horas, mientras los especialistas forenses trabajaban con sumo cuidado para preservar cualquier posible evidencia incrustada en los envoltorios. Una vez retiradas las capas, los investigadores pudieron confirmar la identidad de los restos por múltiples medios, incluidos tatuajes y registros dentales. El cuerpo fue identificado oficialmente como perteneciente a Maniheg Starren, dando una conclusión sombría al horroroso misterio de su desaparición. Con esta devastadora confirmación, las autoridades volvieron a las imágenes de vigilancia captadas en el apartamento de Maniheg, analizando cada detalle. Su revisión proporcionó pruebas innegables de lo que había sucedido. Las bolsas que se veía a Jorgensen sacar de su apartamento eran, de hecho, los mismos contenedores que ahora se habían encontrado en la unidad de almacenamiento. Esto llevó a una conclusión ineludible. Jorgensen había asesinado a Maniheg, la había desmembrado en su propia casa y había transportado meticulosamente sus restos en varias etapas antes de ocultarlos finalmente en la instalación de almacenamiento alquilada. Posteriormente, Jorgensen fue acusado de una serie de graves delitos penales. El más condenatorio de ellos fue el cargo de asesinato en segundo grado, reflejando la brutalidad de sus acciones. Además, los fiscales presentaron cargos de incendio provocado en su contra por su intento deliberado de destruir pruebas incendiando su apartamento durante la redada del equipo SWAT. La lista de cargos continuó ampliándose, incluyendo múltiples cargos por amenazas de violencia y por intentar desarmar a un agente del orden durante su enfrentamiento con la policía. La tarde del 30 de junio de 2023,
Jorgensen compareció brevemente ante el tribunal para enfrentar el cargo de asesinato. Vestido con un mono naranja, su actitud alternaba entre la desafiante y la indiferente mientras estaba sentado ante el juez. Durante el proceso, movía la cabeza de un lado a otro, reaccionando visiblemente a la detallada exposición de los macabros hallazgos que la fiscal adjunta del condado de Ramsey, Isabella Eastwood, describía según la denuncia penal. Eastwood enfatizó la naturaleza calculada de los crímenes de Jorgensen, destacando las horribles medidas que había tomado para ocultar los asesinatos. Solicitó al tribunal que la fianza se fijara en $5 millones, una petición que el juez Timothy Carey concedió sin dudarlo. A pesar de la gravedad de las acusaciones, Jorgensen permaneció en gran parte en silencio. Su única intervención en la audiencia fue confirmar su nombre cuando se le solicitó. Su abogado defensor designado por el tribunal se abstuvo de impugnar el monto de la fianza en ese momento, señalando que se estaba desarrollando una estrategia legal más amplia. El enfoque reservado sugería que el equipo de defensa de Jorgensen estaba evaluando cuidadosamente sus opciones mientras se preparaban para lo que prometía ser un juicio de alto perfil. A medida que avanzaba el proceso legal, surgió una revelación aún más impactante que arrojó una nueva y siniestra luz sobre el caso. Durante una conferencia de prensa celebrada ese mismo día, el sargento de policía de St. Paul, Mike Ernster, reveló un desarrollo crucial en la investigación en curso. Las autoridades habían vinculado a Jorgensen con la desaparición de otra mujer. La persona desaparecida fue identificada como Fanta Xayabong, una mujer de 33 años que había estado involucrada sentimentalmente con Jorgensen. De manera inquietante, la última vez que se vio a Xayabong fue en julio de 2021 y, en un paralelismo escalofriante con el caso de Manijé Starren, su última ubicación conocida la situaba en compañía de Jorgensen. Sorprendentemente, su desaparición nunca se había denunciado formalmente, una omisión que planteaba serias preguntas sobre cómo había pasado desapercibida. Sin embargo, a la luz de las crecientes pruebas contra Jorgensen, la policía había reabierto recientemente su caso como una investigación de persona desaparecida. El renovado escrutinio pronto conduciría a otro descubrimiento macabro. Apenas una semana después, el 7 de julio de 2023, las autoridades celebraron otra conferencia de prensa, entregando noticias que profundizaban aún más en el horroroso alcance de los crímenes de Jorgensen. Los oficiales revelaron que se habían encontrado los restos de Fanta Xayabong en una unidad de almacenamiento diferente, esta vez ubicada en Rapids, aproximadamente a 30 millas al norte de la unidad, donde se había descubierto el cuerpo de Manijé Starren. Los investigadores actuaron basándose en información obtenida de imágenes de vigilancia, transacciones financieras y el comportamiento pasado de Jorgensen, lo que los llevó al espantoso lugar. Las autoridades retuvieron detalles específicos sobre el estado de los restos de Xayabong y el método de su disposición, pero se especuló ampliamente que su destino había sido similar al de Manijé Starren. A medida que el caso penal contra Jorgensen se intensificaba, la afligida familia de Manijé Starren se tomó un momento para expresar su gratitud al Departamento de Policía de St. Paul y a los equipos de investigación. En una emotiva declaración, agradecieron a las autoridades por su inquebrantable determinación de seguir todas las pistas posibles. Su incansable búsqueda de la verdad no solo había garantizado justicia para Manijé, sino que también había revelado el destino de otra víctima, evitando que Jorgensen pudiera dañar a más mujeres. Ante las abrumadoras pruebas, Jorgensen finalmente tomó una decisión sorprendente. Optó por declararse culpable en lugar de ir a juicio. En actas, admitió 2 cargos de asesinato intencional en segundo grado, confesando formalmente los brutales asesinatos de Fanta Xayabong y Manijé Mani Starren. En una inquietante revelación, Jorgensen también reconoció que había desmembrado deliberadamente a ambas víctimas en un esfuerzo por evadir la detección. Como parte de su acuerdo de culpabilidad, Joseph Jorgensen aceptó una sentencia concurrente de 40 años de prisión por cada asesinato.